Honor de presentarlo al licenciado Carlos Aramayo, quien fue titular de estas dos cátedras durante 30 años. Tuve el gusto de compartir e iniciarme con él como jefe de trabajo práctico allá por el 97. Y hace muy poquito se jubiló el licenciado. Tenemos que decir que fue designado profesor emérito de esta universidad y no quiere que hable de todo su currículum, que es bastante largo. Pero bueno, para nosotros, para todos los que hemos compartido, todos los que están aquí, han iniciado su paso en la cátedra con el licenciado Aramayo, así que para todos es un honor. Y bueno, ¿qué más que hable de Manuel Belgrano, la mente más, una de las mentes más lúcidas de nuestra Argentina? Así que le damos la bienvenida y agradecemos la presencia, no sin antes decirle que se ratifica el parcial para el 31 y que el día jueves vamos a dar clase de apoyo de 20 a 22 aquí. Haremos un pequeño resumen o las preguntas que ustedes quieran hacer, pero bueno, eso es para lo normal de la cátedra. Ahora dará inicio el licenciado Carlos Aramayo de lo que habíamos citado. Bueno, buenas noches para todas y todos. Para mí es una alegría, un placer estar de vuelta presencial en esta aula magna y poder transmitir algunos conocimientos sobre el tema Belgrano. Hoy es 24 de mayo y les preguntaba recién al profesor Zapat, le preguntaba la hora. ¿Por qué? Porque esta hora, el 24 de mayo de hace 212 años, había una reunión en la casa de Rodríguez Peña, donde estaban discutiendo lo que había pasado desde el 22 de mayo en adelante. Ustedes conocen que producida la decisión de ir contra el virrey Cisneros, no había unanimidad en cómo resolver el reemplazo del virrey por una junta de gobierno, lo que iba a ser el inicio de la Revolución de Mayo de 1810. Y se habían hecho algunas intentonas de formar un tipo de gobierno, de tener un tipo de junta, y en eso estuvieron el 22, el 23, y el día 24, a la mañana, como el día de hoy, Cisneros logra de que algunos patriotas, entre ellos principalmente Castelli, Saavedra, acepten formar una junta de gobierno que lo incluía a Cisneros. Y aquí se puso en debate en la casa de Rodríguez Peña. Estaban varios de los revolucionarios que habían estado protagonizando desde el 22 en adelante lo que iba a ser.
Entre ellos estaba Mariano Moreno en la reunión, estaba Belgrano, estaba Saavedra, obviamente, la Regueira. Y era a esta hora, por eso el simbolismo de esta clase, que estando presente Manuel Belgrano, dijo lo siguiente: en la crónica de algunos historiadores que vamos a citar, como Bartolomé Mitre y como Guido, estaban discutiendo por qué Castelli aceptó el convite de Cisneros para formar un gobierno con él, con Cisneros, que era el virrey que supuestamente tenían que sacarlo. Estando presente Belgrano, que era primo hermano de Castelli, no podían ponerse de acuerdo ni tolerar de que Castelli, nada menos, acepte esta especie de juego político de Cisneros, de quedarse como parte de la Junta de Gobierno. ¿Y qué sucedió? Se dividieron entre ellos, entre los 8 o 9 que estaban en la casa, discutiendo el tema a esta hora de la noche, hasta que se paró Belgrano. Por eso vamos a empezar la parte política, la parte revolucionaria de Manuel Belgrano, con esta cita. Se paró, según la crónica que hace Mitre, vestido de uniforme, con el rostro encendido por la sangre generosa, llevando la mano a la cruz de la espada, dijo: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas. Esta es la versión que dio alguien que después acompañó como secretario durante toda la guerra a San Martín, se llamaba Guido. Esta es la versión de Guido, de lo que pasó esa noche a esta hora. Belgrano, furioso porque no se resolvía el tipo de gobierno que ellos habían preparado para iniciar otro tipo de política y otro tipo de gobierno a partir del otro día, del 25 de mayo de 1810, Belgrano hizo esto. La otra versión que coincide, pero que le agrega algo mucho más decidido y dando señales de lo que iba a hacer al otro día Belgrano, es la versión de Mitre, que en la historia de Belgrano, que escribió 2 historias Mitre, la historia de Belgrano y la historia de San Martín, la versión de Mitre, que está en la historia de Belgrano, él dice lo mismo: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas. Y agrega Mitre: lo arrojaremos por la ventana de la fortaleza abajo. Eso dice Belgrano. Es decir, estaban dispuestos a ir al otro día, constituir la primera junta, ya había acuerdo de quiénes iban a integrar la primera junta, y entonces se fueron todos a sus respectivas casas a pasar la noche, porque al otro día se iba a proceder según las indicaciones de Belgrano. El único que no se fue a su casa fue Mariano Moreno, porque desconfiaba tanto de algunos como Saavedra, que prefirió refugiarse, ir a pedirle al cura Ruiz de una iglesia ahí cerquita de San Miguel una piecita para pasar la noche, porque desconfiaba de la veracidad
de que se iban a sumar todos los que estaban en esa reunión al otro día a proceder de esta manera. Y entonces Mariano Moreno, no faltó quien le siguiera los pasos, y al otro día, cuando amaneció, no estaba en su casa Mariano Moreno. Estaba en una piecita de la iglesia de su amigo Ruiz, el cura Ruiz, esperando noticias. Y a la 1 de la tarde fue uno de ellos y le dijo: Mariano, estamos por jurar, es el plazo que tenemos, las 3 de la tarde del día de hoy. Recién ahí, después que Mariano Moreno aceptó ir, conducido por alguno de ellos, hasta el cabildo, recién apareció a las 3 en punto de la tarde. Y Mariano Moreno, ustedes saben, fue elegido lo que hoy llamaríamos presidente o secretario general de la primera Junta. Ahora, ¿quién es el que decidió de que al otro día, si no se proclamaba la destitución del virrey y no se formaba primera Junta, iban a tirarlo por la ventana? Manuel Belgrano. Un hombre del que vamos a hablar hoy en cuanto a su formación académica, sus conocimientos de economía, su formación como economista, un hombre excepcional que lamentablemente en la historia argentina y en la educación argentina solo se recuerda porque fue el fundador o el creador de nuestra bandera, o porque encabezó el éxodo jujeño. Se lo conoce por la obra en cuanto pudo, estando al frente del ejército del norte. Se lo conoce porque donó parte o la totalidad de lo que le había dado la Junta Grande o el triunvirato por la batalla de Tucumán y de Salta, los 40.000 pesos fuertes para fundar escuelas. Hasta ahí se difunde a Belgrano. Nosotros, en lo que hicimos durante los años que estuve aquí, es rastrear, estudiar, aprender de cómo se formó Belgrano, de dónde venía, cómo era su familia, cómo eran sus padres. Y eso es lo que vamos a tratar de transmitirles hoy. El economista de la Revolución de Mayo era miembro de una familia muy rica. El padre de Manuel era, si no el primero, el segundo en fortuna personal y familiar de la ciudad de Buenos Aires. Había llegado hacía varios años y se había hecho de una muy buena posición económica, y por lo tanto era el padre de Manuel Belgrano, un hombre muy respetado por su capacidad como comerciante, que en esa época era la principal actividad obvia del puerto de Buenos Aires. Y eso es lo que hizo posible la fortuna de la familia de Belgrano, de que varios de los hijos fueran a educarse a España. Manuel fue a los 16 años a ingresar en la Universidad de Salamanca, 1786. Tenía 16 años. Él había nacido en 1770. En el año 1789, que es el año de la Gran Revolución Francesa, se recibió de bachiller en leyes en la Universidad de Salamanca. Y en el año 1793
se gradúa como abogado y solicita el permiso papal para leer libros prohibidos. ¿Por qué se pedía esta autorización? Porque en esa época estaba vigente la Inquisición católica y no todos podían acceder a la literatura de los grandes pensadores del siglo XVIII. Algunos venían del siglo XVII, pero principalmente los grandes pensadores enciclopedistas, iluministas, no podían ser leídos en la universidad. La Inquisición prohibió a todo lo que eran los grandes pensadores franceses, ingleses, italianos. Y entonces Belgrano, una vez que se recibe de abogado, con una calificación de sobresaliente. Y eso es lo que permitía, siendo un muy buen alumno, lograr la autorización del Papa para leer libros prohibidos. Bueno, ¿qué es lo que quería leer Belgrano? Que además dominaba 5 idiomas. Lo hablaba fluidamente. El castellano, el francés, el italiano, el inglés y el latín. Él quería leer a Voltaire, a Montesquieu, a Rousseau, a Adam Smith, que había publicado un libro que se había hecho ya famoso unos cuantos años antes, El origen de la riqueza de las naciones, que no estaban en español. Es muy probable de que Manuel Belgrano haya leído a Adam Smith en inglés o en francés. Y Beckenay quería leer, porque Beckenay era el economista más famoso en ese momento, no era Adam Smith. El economista más famoso era un francés llamado Quesnay. Ustedes habrán visto la tabla económica de Quesnay, que es el primer intento de hacer un estudio sistemático del Producto Bruto Interno y distribución del Producto Bruto Interno de un país. Eso es el contenido de la tabla económica de Quesnay. Bueno, no solamente que quería leer Quesnay, sino que se tomó el trabajo, estando en España, de traducirlo a Quesnay al español. La primera traducción al español de Quesnay la hizo Manuel Belgrano. ¿Y qué es lo que empezó a conocer Manuel? Empezó a conocer las ideas de los economistas del siglo XVIII, que eran llamados fisiócratas. Ustedes habrán estudiado ya los fisiócratas. Una escuela de pensamiento que consideraba que la fuente de la riqueza de un país está en el sector agropecuario. Por eso el nombre de fisiócrata. Fisio tierra, kratia el gobierno de la tierra. Y los fisiócratas fueron los primeros economistas que lograron llevar la discusión de una ciencia como la economía política al plano de la producción. Porque antes los mercantilistas, que habían sido los que daban las principales orientaciones en materia de economía, consideraban que el comercio era la fuente de la riqueza de los países y de las personas. Los fisiócratas tienen el mérito histórico de haber llevado la economía política a estudiar cómo se produce, dónde se produce, con qué herramientas se produce y después de ahí cómo se distribuye lo que se produce. Por eso es importantísimo el aporte de los fisiócratas a la economía política científica. Después de haber resuelto alguien que ustedes también deben conocer, que se llamó William Petty, allá por 1662,
le dio respuesta científica al problema de qué es el valor de las mercancías, qué es el valor de cambio de las mercancías. Pero ese era un inglés del año 1662, 100 años antes de Keynes, de Adam Smith. Y eso es el camino que va de la fisiocracia, podríamos decir, acordando la opinión de Carlos Marx, el fundador de la economía política científica se llama William Petit, porque resolvió un problema que es la base de la ciencia de la economía política, que es el valor de cambio particularmente, tema que había quedado pendiente 2000 años desde que Aristóteles se preguntó el problema, qué es el valor de uso y qué es el valor de cambio. Bueno, 2000 años después, por condiciones históricas, económicas y sociales diferentes, William Petit resolvió el problema básico de la economía política y dijo que todo lo que circula como producto del trabajo en el mercado de aquella época tiene como base que la hace ser equivalente, conmensurable, la cantidad de trabajo que se ha incorporado en el proceso de la producción en vivo. Ese es el paso a la economía política científica. Y Manuel debe haber leído a William Petit y debe haber leído a Adam Smith particularmente, y se apoyó en las opiniones de los economistas más importantes para empezar a comprender dónde estaba la base de la economía política científica. Y se entusiasmó tanto que se inscribió, en esa época no había facultad de economía, sino que se hacían materias especiales, en este caso en Valladolid, donde se dedicó a estudiar economía política. Y cuando todos esperaban de que su preferencia por las ciencias, en este caso las leyes, el derecho, él se manifestó como economista y dijo, lo vamos a ver en una placa, tengo el honor de ser miembro de la Academia de Economía Política. Es decir, que sus inclinaciones desde el punto de vista vocacional y de su interés científico estaba cada vez más puesto en la economía política, no tanto en el derecho. Porque él, que había sido mandado por el padre para estudiar comercio y leyes vinculadas al comercio, se fue inclinando cada vez más hacia la economía política, que empezaba a leer de las fuentes más importantes que había en esa época. Y entonces aquí están las ideas fisiocráticas que están en un pequeño libro publicado hace un tiempo, de las memorias que él empezó a hacer a partir del año 1796, porque ustedes saben de que estando en España lo designan para ser secretario perpetuo del consulado del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y como había aquí en el puerto de la ciudad de Buenos Aires algunos interesados en ocupar ese cargo, el padre influyó para que lo designen antes de que viniera al Río de la Plata y antes de que se creara el consulado como institución de la colonia, viene ya designado para ocupar el cargo. Y entonces se viene Manuel con la designación bajo el brazo, llega a Buenos Aires y toma posesión de lo que inmediatamente fue la creación del consulado. El consulado era el encargado de planificar todo lo que era la actividad económica, social y política
de la colonia del Río de la Plata y de todo lo que dependía obviamente ya en ese momento del virreinato del Río de la Plata. El virreinato, ustedes conocen, de que se creó en 1776. Desde el virreinato en adelante hasta el consulado pasan unos años y él viene ya con opinión. Volvemos. Dos ideas de la fisiocracia que pintan el pensamiento de Manuel Belgrano. Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Son las tres fuentes universales de la riqueza. Y agrega algo contundente para un fisiócrata. La agricultura es el verdadero destino del hombre. Aquí está pintado el fisiócrata Manuel Belgrano. Opina sobre distintos temas en las memorias que va a hacer todos los años como responsabilidad del secretario perpetuo. Él tenía que hacer un informe todos los años por escrito. Y ahí empieza a redactar estas memorias donde va poniendo opiniones de economía y de plan para mejorar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Y entonces Manuel opina sobre cosas que tienen que ver con lo que todavía hasta el día de hoy seguimos discutiendo. Hay una parte donde él se refiere al norte. No conocía Salta ni Jujuy. Nunca había andado por estas tierras. Pero él, en una de las memorias, dice que recomienda la vicuña y la alpaca, cuyas lanas saben todos la estimación que tienen en Europa. Hasta ahora no se ha exportado otro fruto de este país que el cuero. Y él tiene opinión para este tipo de actividad en nuestra parte, que sería el Salta, Jujuy, o lo que era en esa época el virreinato, que incluía el Alto Perú. Y tiene opinión, así como propuso en algún momento, que no está escrito en la memoria, pero sí está escrita en documentación de uno de los periódicos que fundó, que fue el Correo de Comercio, que él era partidario de plantar en el norte mucha mora. La mora, ¿para traer qué? Gusanos de seda. Había que plantar moras para traer gusanos de seda y hacer la industria textil de la seda en esta parte. Después habla de cosas que tienen que ver con la industria, obviamente. Él propone, cuando vamos a ver el pensamiento de fondo, propone hilar la lana y el algodón. Pero para hilar la lana y el algodón se da cuenta de que se necesitan máquinas. No habían máquinas en el puerto de Buenos Aires. Nuestros vestidos estaban hechos todos con telas que se traían de Europa. Y en todo caso, algunas cosas que se hacían en el norte argentino, como nosotros, en el caso del proceso que lleva de la lana al barracán, por ejemplo, lo teníamos aquí. Pero en la ciudad de Buenos Aires, en el puerto, todo lo que se consumía venía de Europa. Y entonces Manuel dice que hay que hilar la lana y el algodón. Así se recabarán los jornales que se emplean en las penínsulas y las fábricas se encontrarán abastecidas de materias primas ya en disposición de manufacturarse. Esto ya es un paso adelante como economista clásico, porque va a poner a la industria en el mismo plano que la producción en el campo. Es más, destaca la importancia de que se traiga de Europa los tornos
y los maestros que enseñen su uso. Están proponiendo un plan industrial para lo que era en esa época el virreinato del Río de la Plata, y siendo todavía funcionario de la colonia. En la memoria del 14 de junio de 1798 dice: tengo el honor de ser miembro de la Academia de Economía Política de la Universidad de Salamanca. Es decir, estaba claro a dónde apuntaba en el pensamiento y en la acción Manuel Belgrano. En la memoria del 14 de junio de 1802 da la esencia de un pensamiento clásico industrialista. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados manufacturados, y todo su empeño es conseguir no solo el darle nuevas formas, sino atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después vendérselas. Miren ustedes la profundidad y la grandeza de un pensamiento nacional, patriótico, industrialista, en un país donde no había máquinas y donde todo lo que se consumía venía de Europa. En la memoria de 1797 habla de la mujer, particularmente, y dice, cuando propone fabricar barcos y fabricar lanchas en Buenos Aires, un recurso, la industria de astilleros, vendría a ser los que fabrican barcos y lanchas, un recurso para que trabajen tantos infelices y principalmente el sexo femenino. Sexo en este país desgraciado y expuesto a la miseria y a la desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades. Al pie de esta, hace con letra más chiquita, porque en esa época ya se usaba en pie de página, escribe lo siguiente: yo suplico al lector, el lector eran los miembros del consulado y algunas personalidades, comerciantes o funcionarios de gobierno, les dice, yo le suplico al lector, examine por menor, dice cuáles, está escrito así, cuáles con la Q en ese informe de Belgrano, cuáles son los medios que tiene aquí la mujer para subsistir, qué rama de la industria hay que se pueda aplicar y les proporcione ventajas. Y va a ser él, producida la Revolución de Mayo, quien va a hacer la redacción, el guión, podríamos decir, de lo que fue el plan de las operaciones de la Revolución de 1810. El plan de las operaciones de 1810 fue un encargo que le hizo la primera junta en el mes de julio a Mariano Moreno, que era el secretario de la primera junta. Un día lo llamaron a una reunión de la junta y le dijeron, Mariano Moreno, usted a partir de hoy tiene licencia de su función de secretario, se encierra el tiempo que le lleve y usted nos elabora el plan de las operaciones de la revolución que estamos haciendo. Y él le hizo caso a la primera junta, se encerró casi 40 días en su casa. No fue al despacho del secretario general de la primera junta. Y en agosto presentó el plan de las operaciones. Este plan de las operaciones es un plan completo en materia económica, política, en materia de guerra revolucionaria, en materia de relaciones diplomáticas, es un plan monetario, es un plan incluido para evitar la fuga de capitales, diríamos hoy, ¿no? Es un plan completo.
¿Por qué lo hace Mariano Moreno? Porque como secretario de la primera junta, ante el encargo de todos los miembros de la primera junta, dice, bueno, lo voy a hacer. Pero todo el mundo sabía de que quien estaba detrás de los temas de economía política era Martín Requer. Cuando él lo presenta en el mes de agosto, presenta el plan de las operaciones, por supuesto que no toda la primera junta estaba de acuerdo con lo que ahí se exponía. Porque ustedes conocen, no nos podemos detener ahora en la interna de la primera junta. La primera junta, había quienes tenían tendencias a profundizar una revolución y había quienes tenían preferencia por hacer todo siempre en nombre del rey y para preservar los intereses del rey. Es lo que se conoce en la historia como el Fernandeo. Todo se hizo en nombre de su majestad, el rey de España. Pero no todos pensaban de que lo que se estaba haciendo era para cuidar los bienes del rey de España. El primero es decir, vamos a hacer otro país, vamos a hacer otra patria y vamos a tener independencia, fue Mariano Moreno, Belgrano, Castelli, Monteagudo, Vieites, Agrelo, los Rodríguez Peña. Esos sí tenían la intención de llegar hasta la independencia. Y otros que decían, mientras esté prisionero nuestro rey, Fernando VII, vamos a hacer las cosas en su nombre. Bueno, el plan de las operaciones es un plan contundente para hacer un nuevo país. Porque además las instrucciones que da el plan de las operaciones es para ir a fondo en la guerra revolucionaria contra los realistas. Por eso se arma, inmediatamente presentado el plan de las operaciones, se funda el Ejército Argentino. Ustedes saben que la creación del Ejército Argentino tiene una fecha, el 29 de mayo de 1810. Pero no estaba en decisión de qué hacer con lo que se estaba organizando como ejército propio. ¿Y dónde estaba el objetivo? El objetivo estaba en crear ese ejército. Aproximadamente salieron desde Buenos Aires 1.500 hombres, formados, uniformados, con armas suficientes, cuyo destino era final llegar a la capital, donde estaba la reacción realista, que era Lima. Y el ejército que se llamó Auxiliar al Perú estaba en Bajo Perú, que era Lima, y el Alto Perú, que era Bolivia de hoy. Ese ejército empezó a moverse a partir del mes de agosto. Es decir, el plan de las operaciones se presenta y empieza a leerse el plan de las operaciones. Dentro de las instrucciones que daban al ejército auxiliar al Perú estaba la de ser implacable contra los contrarrevolucionarios. Una revolución se hace cuando se toma la decisión de ir a fondo con el cambio del sistema político que impera. Y eso es lo que le causaba alguna incomodidad y alguna urticaria a algunos miembros de la Junta. Porque ellos sabían que ese ejército iba a avanzar hacia donde estaba la reacción realista, que estaba principalmente en esta parte, en Salta y en Jujuy. Había más realistas aquí en Salta y en Jujuy que patriotas. Y el ejército tenía que venir y hacer lo que la Junta le ordenaba con el plan de las operaciones. Está escrito, sin ningún tipo de consideración, a todo contrarrevolucionario se lo pasa por las armas. Dice el plan de operaciones. Por eso, cuando el ejército auxiliar llegó a Córdoba, se encontró con los contrarrevolucionarios que integraban, entre otros, el ex virrey Santiago de Liniers y el obispo de Córdoba, Orellana.
Los dos jefes de esa expedición eran Ortiz de Ocampo y Vieites, que era un hombre de la más extrema confianza del partido de la independencia que integraban junto con Belgrano, con Castelli y con Moreno. Vieites, el de la jabonería, era de la más absoluta confianza de él. Pero cuando llegó a enfrentarse, ¿no?, con Liniers, llegando a Córdoba, Ortiz de Ocampo, jefe militar, Vieites, comisario político del Ejército Auxiliador al Perú. Ahí dubitaron, no se animaron, y los tenían los apresaron obviamente a Santiago de Liniers, al obispo y a todos los que integraban la contrarrevolución. Bueno, llegó la noticia de que habían tomado prisionero a Santiago de Liniers, al obispo Orellana, y no los habían fusilado. Y entonces, ¿qué hizo la primera junta? Todavía con Mariano Moreno, jefe, y Manuel Belgrano en acción. Los relevan a Ortiz de Ocampo, los separan del cargo de jefe del Ejército Auxiliar y también los separan a Vieites, los hacen ir de vuelta a Buenos Aires. ¿A quiénes mandan para que los reemplacen y hagan lo que tenían que hacer? Lo mandan a Balcarce como jefe militar y lo mandan a Castelli como comisario político. Y él es el que viene y Moreno le dice: mirá, Juan José, si vos no vas a hacer lo que nosotros te estamos diciendo que hagas, vas a ser tratado de la misma manera como lo que hemos destituido. Andá y cumplí la orden. Bueno, Castelli cumplió la orden, por lo menos con Liniers. No llegó a fusilar al obispo Orellana. Él explicó después que era en consideración a algunas cuestiones que tenían que ver con las creencias, con el pueblo, que iba a ver eso como una cosa atroz y que no podían. Y hasta cierto punto, fusilado Liniers por contrarrevolucionario, lo dejaron vivo a Orellana, al obispo. Y ahí el ejército siguió avanzando. Ustedes saben que llegó a Jujuy en el mes de septiembre. Aquí se estacionó ese ejército. Venían cansados de los 1.300, 1.400 que salieron de Buenos Aires, llegaron a Jujuy aproximadamente 800, 900, no llegaron. En el camino se fueron quedando, ¿no? Porque era lejos llegar desde Buenos Aires de esa época a Jujuy. 1.700 kilómetros. Y el ejército llegó y se estacionó aquí. Bueno, ese ejército es el ejército que libró, fortalecido, reforzado por jujeños, aquí en Jujuy, salteños, tarijeños, fue y libró la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. La batalla de Suipacha es la batalla que decidió el destino de la Revolución de Mayo. Porque si hubiésemos perdido esa batalla, los realistas bajaban hasta Buenos Aires. Porque el ejército que tenían estacionado en Potosí, una parte estaba en La Paz, otra parte estaba en Cochabamba, era muy superior a los 1.500 hombres que llegaron a Suipacha. La habilidad militar de Balcarce logró el triunfo de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. El comisario político Castelli informó de qué manera se había dado el triunfo de Suipacha. Y se imaginan la alegría y el entusiasmo en Buenos Aires por la primera batalla ganada contra el ejército realista, que era muy superior a lo que teníamos nosotros desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de las piezas de artillería. ¿Saben cuántos cañones llegaron hasta Suipacha con el ejército reforzado por jujeños, salteños? 2. Y las tropas que mandó, ¿no?, quienes gobernaban en Potosí,
tenía, al momento de llegar a Suipacha, tenían 11 cañones. Esa era la diferencia entre un ejército y el otro. Bueno, menos mal que ganamos ahí. Bueno, aquí está el guión: política monetaria, control de cambio, control del comercio exterior y creación de la flota naval. Este es el plan de operación. En las alforjas de Castelli traía un ejemplar del plan de las operaciones, porque se imprimió. Antes de salir con el ejército para este lado, imprimieron el plan de las operaciones. Después, ustedes conocen el primer golpe en la historia argentina se lo dieron a Mariano Moreno. Mariano Moreno fue destituido como secretario de la primera junta el 11 de diciembre del año 1810. Y ahí empezó la historia de cómo los principales dirigentes de la Revolución de Mayo fueron siendo separados paso a paso de sus funciones como dirigentes revolucionarios. Moreno murió en marzo, en alta mar. A Castelli, después de la batalla del Desaguadero en Huaki, lo hicieron traer prisionero, preso, para que rinda cuenta de esa batalla, porque le asignaban la responsabilidad de una batalla que perdimos muy importante. A Monteagudo no lo querían ni ver, tampoco a Vieites. Y el único que quedaba con algún tipo de consideración, lo que fue la Junta Grande, no la primera Junta, la Junta Grande, era Manuel Belgrano, porque era alguien que tenía tanta autoridad, tanto prestigio y tanto respeto, ¿no?, en sus pares y entre los 400 o 500 vecinos que fueron las masas que protagonizaron la Revolución de Mayo. Le dijeron: bueno, vos te vas. Primero lo mandaron para que se haga cargo de una misión con la intención de llegar al Paraguay y ganar a los paraguayos para que se integren al proceso de la Revolución de Mayo. Y no le fue bien. No logró llegar Manuel Belgrano al Paraguay, y en ese intento de llegar al Paraguay tuvo más derrotas que éxito. Pero hizo algo muy importante en Misiones. Redactó el reglamento de las misiones. Y el reglamento de las misiones es una pieza imperdible para quienes quieren leer 2 paginitas de lo que algunos constitucionalistas y gente del derecho consideran es la primera constitución que intentó darse un nuevo país, el reglamento de las misiones. ¿Y qué contenido tenía ese reglamento de las misiones? Las ideas que había dado Belgrano. Él, como jefe militar, va y establece las pautas de cómo se va a distribuir la tierra a la población originaria y a los criollos que querían trabajar tierra propia. Ese es el reglamento de las misiones. Con lo cual se gana, por supuesto, el corazón de los originarios de esa región y de los criollos que no tenían tierra propia. ¿Y cómo será el contenido de lo que fue el reglamento de las misiones? Que él lo había anticipado en esta propuesta del 23 de junio de 1810, porque él crea el periódico, el Correo de Comercio, y ahí dice esto que ustedes tienen a la vista. Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le da propiedades, que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan,
si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones y están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios? Esta es la primera propuesta de reforma agraria de nuestro país en pañales, recién declarada, ¿no?, la guerra contra el Reino de España. Esto escribe Manuel en junio y después lo repite y retrotrae su opinión a lo que había escrito antes, cuando era secretario perpetuo. En el Correo de Comercio insiste, en agosto de 1810, no escandaliza, dice, que un poseedor de terrenos inmensos, los más de ellos abandonados, prive a sus conciudadanos de una porción de tierra a las orillas de un río navegable. Esta es la grandeza de Belgrano. En esa época, él conocía de que la Revolución Francesa fue una revolución democrática burguesa antiterrateniente, antifeudal. Y Belgrano había estudiado eso estando allá. Si se recibió en el año de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer en este país nuevo o en este territorio donde empezaban a darse los primeros pasos? Lo había escrito en junio, en agosto, insisto, y después de esto va a las misiones. Y en las misiones es donde elabora el reglamento de las misiones. Creo que está en la bibliografía de la cátedra el texto completo del reglamento. La tarea democrática agraria. Él escribe esto: entrega de tierra a los naturales según la cantidad de miembros de cada familia y fijación de límites a la propiedad de la tierra. Liberación de tributos por 10 años. Apoyo crediticio y de herramientas para trabajar. Fomentar fábricas, minería, ingenios y demás establecimientos en favor del Estado y de los individuos que las ocupan en su trabajo. Lograr verdadera independencia económica y libertad del pueblo. Esto está todo en el plan de las operaciones. Y el plan monetario, ahora que se discute tanto sobre la moneda y la inflación, ¿no? ¿Qué escribe en el plan de operaciones Moreno, ¿no?, con el guión de Manuel Belgrano? Es un plan para 4 años, dice. Un plan monetario para 4 años. Hay que crear una nueva moneda de oro y plata que debería ser devaluada en un 15 o en un 20% si las circunstancias lo requieren. Control de todos los caudales, es decir, del tesoro, a través de una comisión de vecinos en cada pueblo del interior, para tener el control de qué y cuánta moneda había en cada parte del territorio donde iban a llegar. Y decomiso de todo valor que se haya vendido después de la Revolución y pretenda exportarse. Porque algunos de los españoles que habían en la ciudad de Buenos Aires se apresuraron a vender lo que podían con la idea de llevarse todo eso de vuelta a España, porque más de uno quería tomarse un barco y volver a España. Y entonces, ¿qué es lo que dice el plan de las operaciones? Todo valor que se haya vendido entre el 25 de mayo y agosto de 1810 no se puede sacar del país. Hoy lo conocemos como fuga de capitales, ¿no? Gente que ha hecho fuga de capitales en los últimos años, mucha fuga de capitales. Bueno, esto estaba previsto en el plan de operaciones. Y entonces, ¿qué hora es? Bueno, entonces, dicho esto, es importante que nos preguntemos en honor a nuestra Revolución de Mayo, en un día como hoy, 24, en un día como mañana, que estaremos conmemorando orgullosos la Revolución de Mayo de 1810, que nos preguntemos
teniendo un plan, como el plan de las operaciones, teniendo un dirigente y un pensador científico, revolucionario como Manuel Belgrano, particularmente, ¿qué nos pasó? ¿Por qué la Argentina no pudo ser un país de primer orden en 200 años de historia? Teníamos las mismas condiciones desde el punto de vista de las riquezas naturales que Estados Unidos de Norteamérica, y más que Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le pasó a la Revolución de Mayo primero? Y después de la Guerra de la Independencia, ¿qué nos pasó después que terminó la guerra? Porque si habían pensadores, políticos y gente en condiciones de dirigir un nuevo Estado, una nueva nación, el proceso de la revolución duró 15 años, de 1810 a 1825. 15 años estuvimos haciendo la guerra contra los españoles. Mucho tiempo. La economía de esta parte, de lo que hoy es la Argentina, quedó desarticulada, porque todo lo que se producía en Salta, en Jujuy, en Tucumán, tenía un mercado principal que era Potosí, que era lo que hoy es Bolivia. Y en estos 15 años se desarticuló la economía de nuestra región. Se interrumpió el flujo comercial. Se desarticularon parte de las pequeñas industrias artesanales que había. Y terminamos la guerra recién el 1 de abril de 1825. Nosotros en esto hacemos énfasis, ponemos énfasis en esta fecha, 1 de abril de 1825, porque la historia que ustedes han aprendido en el primario, en el secundario y en la universidad, dice de que la guerra de independencia terminó el 9 de diciembre de 1824, que fue la batalla de Ayacucho, en donde capituló el ejército realista. Y se da como terminada la guerra de independencia el 9 de diciembre del año 1824. No es así. La guerra de la independencia terminó el 1 de abril de 1825, muy cerca de aquí. ¿Por qué? Muy cerca de aquí digo porque estamos a 400 kilómetros, 420 kilómetros de Tumusla. Tumusla está un poquito más allá para los que conocen Bolivia o para los que han ido por Bolivia, de Tupiza, que está a 80 kilómetros de Villazón, unos 50 kilómetros más arriba o 70 kilómetros más arriba está Tumusla. En Tumusla se libró la última batalla de la Guerra de la Independencia. ¿Con quién y contra quién? Uno de los jefes militares con rango de general y de la nobleza realista se llamaba Olañeta. Y Olañeta, estando en La Paz, cuando llega la noticia de la batalla de Ayacucho y de la capitulación del ejército realista, no la acata y dice que él va a seguir la guerra a como dé lugar. Y es más, manda correspondencia al rey, que ya está, por supuesto, restituido en el trono, pidiendo ser designado virrey. Y el rey lo designa virrey a Olañeta, cosa que no llega a saber porque en el tiempo que va desde que manda la solicitud de ser designado virrey hasta que empieza a bajar desde La Paz haciendo desastres en Cochabamba, en Sucre, después agarra el camino para llegar hasta Tupiza.
Y antes de llegar a Tupiza, un ex oficial del ejército realista, que se llamaba Carlos Medinaceli, le presenta batalla ya como oficial del ejército patriota. Así como sucedió con José María Facio. José María Facio, el primer gobernador de Jujuy Autónomo, era oficial realista hasta diciembre del año 24. Y ahí, cuando llegaron las noticias de que ya el rey había perdido y capituló el ejército, José María Facio se hizo patriota. Lo mismo había pasado con Carlos Medinaceli. Y Carlos Medinaceli enfrentó a Olañeta en la batalla de Tumula. Agrego de que Olañeta se había criado en Jujuy. No era nacido en Jujuy, pero se había criado en Jujuy, en la ciudad de San Salvador. Había otro que se llamaba Marquiegui, ese sí había nacido. Eran los dos jefes militares. Y esa batalla es la batalla que se libró para terminar con lo que quedaba del ejército realista al mando de Olañeta. ¿Cuántos hombres le quedaban al momento de la batalla de Tumuzla? 1.200, 1.300. ¿Ustedes vieron lo que conocen la parte de Villa de Luján? Hay una calle que se llama Tumuzla, ¿no? Bueno, esa es la calle en homenaje a la batalla de Tumuzla. No todos saben por qué se llama la calle Tumuzla, para que sepan la importancia de conocer la historia de la guerra de la independencia. Bueno, ahí terminó. ¿Qué nos pasó? La pregunta con la que vamos a finalizar. Sucedió que el sector del Partido de la Independencia, así se denominaban ellos, ¿no? En el año 1808 ya conspiraban, envalentonados con la derrota que le habíamos infligido a los ingleses, se constituye el Partido de la Independencia. Como todo partido revolucionario, secreto, de mucha confianza a los miembros del Partido de la Independencia, ya tenían idea de que iban por la independencia. Por eso se pone el nombre, somos el Partido de la Independencia. De ese Partido de la Independencia, Manuel Belgrano fue el principal teórico, guía y combatiente. Fue siendo desplazado el sector del Partido de la Independencia del gobierno. Lo mismo que le había ocurrido a Moreno, a Castelli, a Paso, a Vieite, a Monteagudo. Lo mismo San Martín, que se tuvo que ir después de liberar el Perú. Belgrano es uno de los que con San Martín y Güemes presionó para que se declare la independencia en 1816. Porque estábamos 6 años ya en guerra y todavía algunos hablaban en nombre de nuestra majestad el rey de España. Belgrano escribió diciendo: me instalo en Tucumán. Ustedes saben que se fue a Tucumán. En el mes de marzo ya se instaló en Tucumán. Antes de eso, ustedes lo van a leer en este trabajo que hicimos para el bicentenario del gran Manuel Belgrano. Belgrano decide de que se instala en Tucumán porque tenía dudas de que todos los que iban a componer el Congreso de Tucumán tuviesen la intención de declarar la independencia. Y él se instaló, como corresponde a un activista, diríamos hoy, a un político revolucionario. Voy a ver qué es lo que hace. Y tenía un gran respaldo, que era San Martín. San Martín manda una carta que ustedes la deben conocer. ¿Cómo puede ser que teniendo bandera, estando en guerra contra España, que tengamos cucarda, se llamaba a la escarapela, no se declare la independencia y sigamos hablando en nombre del rey? Eso escribe San Martín. Por eso presionan sobre el Congreso de Tucumán y se declara la independencia. Güemes hace lo mismo. Güemes era muy amigo, se hicieron muy amigos, Belgrano y Güemes. Y lo que predominó
en 1819, fueron los sectores que no querían ser consecuentes con los principios revolucionarios que habían proclamado Belgrano o Moreno o San Martín. A tal punto de que ustedes deben conocer, y esto es bueno transmitirlo, hubo una conspiración a partir del año 1819 para matar a Martín Miguel de Güemes. ¿Quiénes la encabezaban a la conspiración? El gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, los partidarios de la Patria Nueva, que era un partido en Salta y en Jujuy de gente realista que conspiraba contra Güemes, y llegaron a la infamia de cartearse con Olañeta con el objetivo de matarlo a Güemes. Ahí participó un jujeño que, con todo el respeto que merece su trayectoria en la fila de la revolución, se equivocó al sumarse, trasladándose a Tucumán, ponerse bajo las órdenes de Arauz, Bernabé Arauz, y lograr el objetivo en 1821, un año después de que muriera Belgrano, de matarlo a Güemes. Y el general, ya cuando lo meten preso en Tucumán por su amistad con Güemes, van a leer en ese trabajo lo que le escribía Belgrano a Güemes y lo que le respondía Güemes a Belgrano. Y cuando se da cuenta de que ya no tiene posibilidad de seguir, porque además está muy enfermo, Belgrano tenía enfermedades. Una se la había contraído siendo estudiante joven en España, tenía sífilis. Y además tenía una enfermedad muy mala para quien estaba en el campo de batalla. Él era enfermo de hidrorresina, se le hinchaban las piernas, se le llenaban de agua las piernas. Y la infamia en Tucumán fue meterlo preso. ¿Por qué? Porque le mandaba su solidaridad a Güemes. Porque Güemes era hostigada, su política en Salta y en Jujuy, por la clase terrateniense pro-realista, que cuando dispararon contra Güemes, el 7 de junio del 1821, herido Güemes, fue a morir 10 días después en un campo que, llegando a Salta, se conoce como Higuerilla. Ahí murió Güemes. Un año antes justo había muerto Manuel Belgrano. Él muere el 20 de junio de 1820. Y él que no quería entreverarse con las luchas intestinas entre argentinos, cuando en el año 1814 lo querían traer del norte, llevarlo de Jujuy y de Salta para que vaya a combatir a los caudillos de la zona de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Y él lo que dijo, está escrito ahí: antes de meterme en lucha fratricida contra mis propios hermanos, prefiero irme a vivir entre los indios. Eso es lo que yo les llamo. ¿Se imaginan la amargura de Belgrano cuando lo metieron preso en Tucumán? Le escribió una carta a un amigo que tenía en Mendoza, que era gobernador de Mendoza, Godoy Cruz, y le dijo que no da más y que le mande ayuda porque no tiene plata ni siquiera para costearse la carreta o la diligencia con el que va a llegar a Buenos Aires. Y así fue. El que le mandó el médico personal para que lo siga en el trayecto desde Tucumán a Buenos Aires fue Güemes. Al médico personal de Güemes le dijo: vos tenés una tarea, lo acompañás a Manuel hasta Buenos Aires. Y así fue. Lo atendió hasta que llegó a Buenos Aires. Y estando ahí, murió en la más absoluta pobreza, hombre que había salido de cuna de oro,
que había estudiado en la mejor universidad que había en ese momento en Europa, que había estudiado lo que hemos tratado de transmitirle de las ciencias, de la economía política, del derecho, que había estudiado filosofía, que dejó todo. ¿Cómo? Él estuvo en el exiliado de acá Argentina, ¿cierto? No escucho. Aquí, sí, era una parte de los problemas que tenía, porque no lo dejaban volver a Buenos Aires. A él se lo sacaron de encima después de Vilcapugio y Ayohuma y le dieron una misión en Europa. Fue como diplomático a Inglaterra, porque en ese momento se estaba discutiendo un tema que era si venía, ¿no?, la princesa Carlota a hacerse cargo de Brasil y de la Argentina para crear un nuevo imperio. A esa tarea lo mandan a Belgrano, a ver qué opinaban los ingleses de ese plan. La desgracia que tuvo es que en el viaje la comitiva la integraba Bernardino Rivadavia. ¿Qué hizo Bernardino Rivadavia en Inglaterra? Contactos de negocios. El que después va a ser el primer endeudador serial de la Argentina, con el empréstito Baring Brothers que se contrajo en el año 1826. Pero Belgrano se dedicó a estudiar, a conocer, a tener contacto y se hizo pintar el único retrato auténtico del general que hoy existe. Está en un museo ahí en un partido de la provincia de Buenos Aires. El único placer que tuvo en Inglaterra fue hacerse pintar, ¿no?, por un buen pintor que era famoso en esa época y lo retrató y él se trajo el retrato. Todos los retratos que ustedes conocen de Belgrano se aproximan, pero el original solamente lo tienen, creo que en Chivilcoy. Bueno, es decir, predominó en la revolución el sector que solo estaba interesado en la libertad de comercio y no en la democratización agraria y social. La parte de la primera junta, que después fue la Junta Grande y después fue el Triunvirato, tenía como objetivo la independencia para comerciar libremente con Europa. No se les pasaba por la cabeza las ideas y las propuestas de Belgrano, de Moreno o de San Martín, ni de Monteagudo, ¿no?, o de Juan José Paso. La tarea democrática agraria quedó inconclusa hasta el día de hoy que estamos viviendo. Esa es la base de la frustración de la República Argentina como nación. No haber tenido la posibilidad de desarrollar una democracia agraria que nos hubiese podido, permitido ser un gran país a partir del curso de los años, cuando en el mundo la migración hacía cosas extraordinarias como la que hizo en Estados Unidos de Norteamérica. Los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de Norteamérica vinieron y tuvieron la propiedad de la tierra. Los inmigrantes que vinieron a la Argentina, algunos de los cuales tenemos como antepasados nosotros, llegaron a trabajar la tierra de los terratenientes que Belgrano señalaba como responsable de la miseria y del atraso que vivía en esa época la población del virreinato de Rivera Acá. Esa es la historia que tenemos que estudiar, que tenemos que discutir. Predominó el sector de comerciantes, mercaderes del puerto de Buenos Aires, que no tenían la más mínima intención de avanzar en una democracia agraria como era la que se había experimentado en Europa, en Francia particularmente, y después en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Falta algo? No, con esto finalizamos, porque había puesto una placa, claro, no, puse una placa final que tenía que ver, está, la placa que había puesto, se nota que no la grabé al momento de terminar el PowerPoint,
Es una placa que los invita a reflexionar sobre la personalidad de Manuel Belgrano. No todos los países tuvieron una cabeza brillante como la que tuvo la posibilidad de tener la Argentina, con alguien que estudió, ¿no?, el mundo, que conocía la economía política, que conocía el comercio, que conocía la filosofía. No todos tuvieron la posibilidad. Desgraciadamente, ese que fue el teórico principal de la Revolución de Mayo terminó su día a los 50 años amargado, en la más absoluta pobreza, y después hasta abandonado. Recién se supo dónde estaban los restos de Manuel cuando allá por el año 1880, creo que fue, ¿no?, se señaló que estaba en la iglesia de Santo Domingo, que queda en la calle Belgrano y Defensa, creo que en Buenos Aires. Y cuando sacaron los restos de Belgrano, algunos de los que hicieron la tarea tuvieron la osadía y la infamia de llevarse uno de los dientes de Belgrano. Esa fue la manera como lo trataron a Belgrano. Y recién con los años nosotros podemos recuperar, ¿no?, para lo que es el interés de la nación argentina, recuperar el pensamiento y las propuestas de Manuel Belgrano para algún día hacer un gran país, cosa que hasta el día de hoy no lo pudimos hacer. La historia política de la Argentina, la historia económica, obliga a pensar esto. ¿Qué nos pasó? Tarea de la cátedra, tarea de los universitarios, y estaremos reflexionando juntos todas las veces que aquí invite la cátedra y el profesor Zamora. Hasta ahí. Si creen necesario que hagamos algún tipo de ampliación o respondamos preguntas, opiniones, críticas, sugerencias, ese es el estilo de esta cátedra, ¿no?